A Dios por la oportunidad una vez más de estar aquí. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Qué gozo, qué alegría estar en la casa de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Yo sé que hace calorcito, pero gracias a Dios por el calor. Nos dio lluvia, ahora un poco de calor. Eso es muy bueno de parte de nuestro Dios. Éxodo 33, hermanos, si vamos al versículo 15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios ha sido y es bueno. En la mañana hablábamos un poco acerca de la bondad de Dios. En cuestión de la bondad mencionábamos que la bondad de Dios está presente para todas sus criaturas. La única diferencia, y mencionábamos esto, que la bondad de Dios, aun cuando está presente para todas las criaturas, no se manifiesta de la misma manera para todos. Eso tiene mucho que ver a razón y a raíz del mismo pecado. La Biblia nos hace ver que el pecado genera y causa una separación entre Dios y el hombre. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado llega a separarnos de Dios, y no solo eso, sino que incluso la misma esencia y el poder de Dios no se manifiesta de la misma manera en la vida de una persona antes de recibir a Cristo como su Salvador. La Biblia nos da ejemplos muy claros de cómo es que el pecado genera una pared, una división entre Dios y el hombre. Y en Éxodo 33 es un claro ejemplo de lo que sucede cuando el pecado está de por medio. Dios le dice a Moisés que se levante, que van a pasar a la tierra prometida, pero también le dice, yo voy a cumplir la promesa que le hice a Abraham, a Isaac y Jacob. Pero hay un detalle, yo no subiré en medio de ti. Porque este pueblo, dice, es pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ahora hay algo muy interesante. Yo no sé si alguna vez usted lo había podido ver, pero es la única vez donde Dios advierte al pueblo de Israel lo que va a suceder antes de hacerlo en cuestión de su presencia. Hay una gran diferencia en otras ocasiones que por causa del pecado la bendición y la presencia de Dios será quitada. Pero aquí Dios le dice a Moisés, yo voy a cumplir mi palabra, voy a darles la tierra que prometí, pero hay un detalle, yo no voy a subir con ustedes. No sea que al subir en medio de ustedes, al ser un pueblo duro de servicio, un pueblo rebelde, no sea que yo los consuma. Si usted ha leído un poquito acerca del Antiguo Testamento en cuestión del tabernáculo, sabrá también otro dato muy importante que aquí se nos hace ver. El tabernáculo de reunión regularmente se encontraba en el centro del campamento. Si usted ha puesto atención en cómo Dios había distribuido a las 12 tribus, Dios había puesto que el tabernáculo, el centro de reunión, estuviera en el centro y todas las tribus de Israel a su alrededor. Pero esta ocasión, el tabernáculo, ¿dónde se encontraba? Fuera del campamento. Quiero que entienda lo que estaba pasando y la razón por la cual el pueblo de Israel, la Biblia nos dice aquí en el versículo 4, fíjese lo que dice, Éxodo 33, 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. Lejos. Y algo muy impresionante en lo que dice Moisés en el versículo 15, dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
Hay una gran verdad, hermanos, y una gran realidad para cada uno de nosotros, aun cuando no estemos en esos tiempos antiguos. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas, no hay nada que podamos hacer. Es necesario saber y entender que nosotros debemos anhelar y buscar que la presencia de Dios esté con nosotros. Y quiero que lo entienda bajo este mismo contexto. Claro, pastor, ¿no se supone que Dios está en todas partes? Sí. Pero cuando hablamos de que la presencia de Dios esté con nosotros, estamos hablando de que su bondad, sus bendiciones estén presentes de manera activa en nosotros. Que no haya nada que estorbe o que impida que sus bendiciones se puedan presentar directamente y con poder. Cuando nos referimos a que la presencia de Dios esté con nosotros, hermanos, tenemos que entender qué es esto. Hoy en día muchos de nosotros llegamos a afirmar, no, pues es que Dios está en todas partes, Dios está conmigo. Pero pasamos por alto que Dios es santo. Pasamos por alto que Dios es perfecto. Pasamos por alto que la magnificencia y la gloria de Dios, dando por hecho que aún a pesar de que nosotros permitimos o decidimos vivir igual que antes, Dios estará con nosotros. Moisés dice algo muy interesante. Una de las cualidades de que la presencia de Dios está con alguien se va a reflejar en ¿qué? Dice versículo 16, y en esto se conocerá que he hallado gracia en tus ojos y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos ¿qué? Apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Va a haber una diferencia en la vida de aquella persona que la presencia, la bendición de Dios, el poder de Dios se hace evidente. Por esa razón, cuando Jesús habla y les dice a los discípulos, a los fariseos, por sus frutos los conoceréis, está hablando de la evidencia en la obra de una vida. Si la presencia de Dios está con nosotros, hermanos. A veces en la vida cristiana nos hemos llegado a acostumbrar tanto a lo cotidiano, a lo rutinario, que hemos dejado de atesorar la presencia de Dios en nuestras vidas. Vale más una rutina. Tiene más valor levantarse, orar, leer como rutina, más que como un anhelo del corazón y un deseo, una pasión por conocer a Dios tal cual es. Pastor, pero es que no es rutina, lo hago por amor a Dios. Sí, decimos que lo hacemos por amor a Dios, pero no hay evidencia en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras muchas veces que muestren que estamos, la presencia de Dios está con nosotros y estamos conociendo a Dios. En la mañana hablábamos y mencionábamos que en cuanto mejor conocemos y comprendemos la bondad de Dios, más se reflejará en nosotros, en lo que hagamos, en la bondad de Dios. Mencionábamos que podremos ser buenos, no por nuestro esfuerzo, no por nuestros méritos, no porque nosotros humanamente hablando o moralmente hablando seamos buenos, sino porque la bondad de Dios, al ser derramada en nosotros y comprender esa bondad, se refleja ahora en cómo vivimos para con los demás. Hermanos, un hijo de Dios que comprende la bondad de Dios va a valorar y atesorar en su vida la presencia de Dios. Lo que más va a desear en su vida es que Dios, la bendición de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios esté en su vida. Dios le dijo a Moisés, yo voy a cumplir, suban, les voy a dar la tierra que les prometí. Las promesas están. Dios le dijo a Moisés en el versículo 1, y le dijo, yo voy a darles la tierra que prometí, que juré a Abraham, a Isaac y Jacob. Suban, pero mi presencia no irá con ustedes.
Y en ese momento, el pueblo de Israel y Moisés mismo entendió una cosa: que de nada sirve poseerlo todo si Dios no estaba con ellos. De nada servía lograr llegar a la tierra prometida donde fluye leche y miel, donde iban a poder obtener la bendición y las promesas si Dios no estaba con ellos. Tenía más valor el desierto que la misma tierra prometida. ¿Por qué el desierto? Porque en el desierto la presencia de Dios estaba con ellos. Hermano, hermana, hay tantas veces que ponemos nuestro enfoque en lo que podemos poseer, tener, que dejamos de atesorar que la presencia de Dios esté con nosotros. No se trata, hermanos, de lo que humanamente podemos lograr. No se trata de lo que podemos poseer. No se trata ni siquiera de nuestras cualidades o esfuerzos, hermanos. Porque podremos ser capaces, podremos obtener bajo esfuerzo muchas cosas, pero todo eso carece de valor si la presencia de Dios no está con nosotros. Porque lo más importante, lo más valioso en el Hijo de Dios debe de ser que la presencia de Dios esté con él. Porque entonces, aunque haya escasez, Dios es bueno. Porque entonces, aunque haya dificultad, aunque haya adversidad, aunque haya diferentes circunstancias que quieran amenazar, cuando la presencia de Dios está, la bendición y el poder de Dios también está. Porque entonces Dios puede tomar lo malo y convertirlo a bueno. Por eso la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, hermana, ¿qué tanto atesoramos la presencia de Dios? Lo que marcará nuestras vidas es que la presencia de Dios sea una realidad día tras día. Que día tras día, al igual que Moisés, al levantarnos, lo primero y lo más importante sea decirle: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor, si en mis planes y en mis propósitos y en las metas, si tu presencia no ha de estar ahí conmigo en esos momentos, no nos saques. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice, Jesús mismo dijo: todo aquel que guarde o halle su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque no se trata de lo que humanamente podremos ver como logros o metas. Si Dios no está, nada de eso tiene valor. Nada de eso entonces trasciende a lo eterno. Hermano, hermana, no te estoy diciendo que no hay que tener metas, que no hay que trabajar, que no hay que buscar tener logros. Yo no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que cada una de esas cosas que tú y yo planeemos y pongamos en mente y en marcha, nos cercioremos que la presencia de Dios pueda estar ahí. Porque de qué servirá a lo mejor lograr superarse y lograr muchas cosas y que Dios no esté con nosotros, nuestra familia perdida, nuestros hijos en otros lugares menos que en la casa de Dios y menos con Dios. ¿De qué sirve lograr grandes metas si a lo mejor en el hogar, en el matrimonio, quien reina no es Dios y su paz? Oh, yo he logrado mucho con mi esfuerzo, pero no hay un bocado de pan que se lleve a la boca sin pleitos. Pero qué diferente es que tú puedas lograr y llegar en esas metas sabiendo que Dios está contigo.
Por eso, hermano, hermana, el Hijo de Dios debe de atesorar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando la presencia de Dios está con nosotros? Fíjate lo que dice ahí una vez más, versículo 14. Éxodo 33 dice, y él dijo, después de que el pueblo de Israel se preocupa porque Dios no va a ir con ellos, a mí me impresiona el grado de urgencia. Moisés era el que intercedía por ellos, y la Biblia dice que cuando Moisés iba al tabernáculo, todo el pueblo salía, y era obvio que seguían a Moisés con la mirada, hasta que entraba al tabernáculo, pero no se metían hasta que ellos veían que la columna de nube descendía, porque entonces la presencia de Dios había descendido ahí y Moisés estaba hablando con Dios. La urgencia que había en ellos de saber que Dios estaría con ellos. Y Dios le responde a Moisés, versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo. Me encanta esta parte que dice, y te daré descanso. Oh, hermanos, la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está, brinda descanso. Dice el Salmos, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Cuando la presencia de Dios está contigo, trae descanso a tu alma. Porque entonces ahora hay una confianza, hay una fe certera, segura de que Dios está obrando, de que las promesas que Dios ha dado van a ser cumplidas, y no solo eso, sino que Dios mismo obra. Dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No solamente viene de creer las promesas, hermanos. Claro que usted y yo tenemos que creerlas, pero la confianza y la seguridad viene de la mano de que la presencia de Dios está con nosotros, de que el poder de Dios está obrando, de que vemos y sabemos que la bendición de Dios está para aquellos que le aman y obedecen. Hay veces vamos a algo tan superficial como creer o querer ejemplos de que Dios está con nosotros. A ver, hermanos, una muestra. A ver, si Dios está, que haga esto. No. No solamente se trata de querer ver la evidencia o que Dios haga una acción, se trata de lo que Dios ya está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. La Biblia dice que Dios hace salir su sol para buenos y malos. Dios dice en la Biblia que hace llover sobre justos e ingratos. Que si Dios es bueno, que sí ha estado obrando, pero lo mejor y lo más hermoso aún es que Dios ha prometido estar con aquellos que obedecen. Fíjate lo que dice Levítico adelantito, Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, Dios le está diciendo al pueblo de Israel las bendiciones y las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Levítico capítulo 26, fíjate lo que dice versículo 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Versículo 10. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Bendiciones de la obediencia. La seguridad
de que Dios está contigo, hermano, hermana, viene de la mano con la obediencia. Y en la mañana hablábamos que el estándar de lo bueno es la misma esencia y carácter de Dios. Lo que a Dios le agrada está bajo los estándares de su carácter, de su esencia, no lo que yo creo que es bueno, no lo que a mí me parece que es bueno, es bajo la esencia del carácter y la esencia de Dios, porque Dios es bueno. Dios por excelencia es la norma de lo que es bueno. Y la obediencia, hermanos, nos da el descanso porque entonces su presencia está con nosotros. Mateo 11:28, lo conoce muy bien. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y eso solamente se logra en la presencia de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, Pedro le dice a la gente que lo estaba escuchando, dice, arrepentíos y convertíos, y vendrá de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y en el griego esa palabra refrigerio se refiere a un descanso del alma. En un mundo lleno de afán, la presencia de Dios trae descanso. Porque es Dios quien está en control. ¿Y eso de cómo viene, hermano? ¿Cómo viene, pastor, el descanso? Viene de la presencia de Dios. El Hijo de Dios, debemos atesorar la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Jesús dijo en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Lo que el cristiano debería sentir más es cuando en su vida la presencia de Dios se está empezando a alejar por causa de pecado, por causa de pensamientos, por causa de acciones que empiezan a truncar y a molestar y a evitar que haya una comunión directa con Dios. Lo que más nos debería de doler, hermanos, es que se pierde esa comunión con el Padre. Pero a veces atesoramos más nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra experiencia y sacrificamos la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando surgiera algo que mancha nuestra comunión con Dios, lo que debería lastimar inmediatamente y no dejarnos tranquilos es pensar y ser conscientes de que empieza a perderse la presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo se contrista, aquel que nos conecta y nos comunica con el Padre se apaga, se pierde el gozo. Se pierde la paz, se pierde la confianza, la fe. Empezamos a claudicar. Hermano, hermana, hay tanto que pasa cuando la presencia de Dios no se valora. No se trata de cuánto tiempo llevamos en la iglesia. No se trata de quién es más, quién sabe menos. Lo más importante que deberíamos valorar y atesorar es que Dios esté con nosotros. Yo no hice nada, hermano, pero pues dicen aquí y allá y fulano y que... No. Es que nadie vio, es que nadie valoró, es que yo hice y no me dijeron y aquí y allá y lo es... Hay que perdonar, perdonamos. Hay que soportar, soportamos. Hay que amar, amamos. No porque es una obligación religiosa, porque lo que más anhelo en mi vida es saber que la presencia de Dios está conmigo. ¿Qué pasa cuando está la presencia de Dios? Deuteronomio capítulo 20, fíjese lo que dice. Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, si usted ha leído un poquito acerca de las leyes de la guerra, bueno, aquí nos da un pequeño ejemplo
Versículo 1, fíjense, del 1 al 4, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye, oh Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y versículo 4 dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvaros. La confianza que se le daba al pueblo de Israel no era: es que eres fuerte, que tienes mejores armas, es que tienes mejores estrategias. No. Dios va contigo y peleará por ti. La confianza del pueblo de Israel no radicaba en esfuerzo, en guerra, en multitudes o en estrategia. En todo tiempo, y léalo en los Reyes, en Crónicas, en Samuel, las victorias, todo dependía de que Dios estuviera con ellos. Después de que derribaron los muros de Jericó y que un hombre por ahí tomó el anatema, y ellos confiados iban contra otro pueblo y fueron derrotados y regresan, dice: ¿por qué Dios ha traído esta afrenta contra nosotros? Eran menos poderosos, perdimos. ¿Cuál fue la razón? Dios no iba con ellos. Hermano, hermana, la presencia de Dios brinda valor. La presencia de Dios es aquella que fortalece y trae confianza, porque Dios está con nosotros. El valor, hermanos, que usted y yo necesitamos no viene de la mano de una cerveza. Muchos allá afuera dicen: voy a echar una para agarrar valor. No. No viene de la mano de nuestro esfuerzo, de nuestras cualidades, de nuestra experiencia. Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás, que os vayáis tarde a dormir, dice, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Cuando Dios está con nosotros, hermanos, es quien brinda el valor. Hermano, no me creo capaz, pero si Dios le escogió, si Dios le quiere usar, si Dios está con usted, aunque no se crea capaz, aunque piense que no lo va a lograr, no se trata de nosotros, se trata de la presencia de Dios con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que da la fuerza. Él es el que da el valor. Él es el que nos sostiene, hermanos, y el que nos sostiene. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 18. Vamos allá. Hechos capítulo 18. Me encantan las historias de Pablo, porque aunque era Pablo un hombre estudioso, un hombre erudito, en todo momento podemos ver a un Pablo dependiendo de Dios. Hechos capítulo 18. Dice el versículo 5: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora y me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, en la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Pero también sabemos que había muchos que buscaban hacerle daño. Y dice el versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y me encanta eso. ¿Por qué?
porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, porque yo estoy contigo. Hermano, hermana, lo que usted y yo necesitamos no es estrategias, no es experiencia, no son recursos tal vez. Es que la presencia de Dios esté con nosotros. Porque si la presencia de Dios está con nosotros, hermanos, aunque no haya recursos, Dios es el dueño de todo y es el que provee. Porque aunque aparentemente no tengamos la experiencia, Dios es el Dios sabio por excelencia, quien puede ayudar y guiar para que todo pueda salir bien. Hermano, hermana, su presencia lo es todo. Es lo que necesitamos. Dice Pablo en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, espada, desnudez. Él dice, por lo cual estoy seguro de que ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, ni principados ni potestades, ni la muerte ni lo porvenir, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en ese mismo contexto, en el versículo 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Su presencia lo es todo. Hermano, hermana, para terminar, fíjate lo que dice Isaías 43, por favor. Isaías capítulo 43. Versículo 1 dice, ahora sí dice Jehová, Creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y podemos seguir leyendo este hermoso capítulo del 43 y se dará cuenta que Dios en todo momento habla. Que lo que va a sostener es su presencia. Su presencia, hermanos, brinda consuelo. Su presencia lo es todo. Aunque aparentemente nos puedan dejar, aunque aparentemente nos puedan traicionar, aunque aparentemente nos sintamos solos, hermanos, y aunque literalmente estemos solos, lo que nos va a sostener firmes, fieles, con un amor ferviente, es la presencia de Dios con nosotros. Porque podemos estar rodeados de cristianos, pero si mi corazón no anhela, no desea que la presencia de Dios sea la prioridad en su vida, aunque esté rodeado de cristianos, se va a sentir solo. Tal vez usted no lo ha experimentado y qué bueno. Pero hay muchos cristianos que a lo largo de nuestra vida cristiana, porque sin darnos cuenta caímos en la monotonía, caímos en la religiosidad, caímos en la rutina mecánica de hacer lo mismo por tradición y costumbre, al punto que aunque estamos en una iglesia rodeados de cristianos, nos sentimos solos. Si a usted no le ha pasado, qué bendición. Pero lo que va a reavivar, lo que va a sostener, lo que va a levantar una vida y avivar ese fuego por Dios, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque también he visto cristianos
Y el ejemplo perfecto para mí fueron mis padres. Aún estando en una comunidad donde ellos eran los únicos cristianos, nunca los vi quejarse. Nunca los vi desistir de seguir y amar a Dios y obedecer. Con un corazón dadivoso, con un corazón dispuesto. ¿Cuál fue la diferencia para que aún así siguieran adelante? El amor hacia Dios. Que lo más importante y lo que más valoraban era que Dios estuviera con ellos. Y es lo que les sostiene todavía. Hermano, hermana, su presencia sostiene nuestra fe, nuestra confianza. Fíjese lo que dice el versículo 16 de Isaías 43. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que se cree imposible, Dios lo puede lograr. Dios le trae a la memoria al pueblo de Israel diciéndole, yo fui el que abrí senda, camino en el mar. El que les dio agua en el desierto. El que los sostuvo por 40 años. Tu vestido nunca se rompió. Tu calzado nunca se desgastó. 40 años en el desierto. Hubo carne, hubo agua, en el día hubo sombra, en la noche fría hubo una columna de fuego que les cuidaba. ¿Qué era lo más importante para ellos? ¿Llegar a la tierra prometida? ¿O cerciorarse que la presencia de Dios estuviera con ellos? El pueblo de Israel lo entendió. Porque cuando Dios le dijo a Moisés que él no iría con ellos, suban, la tierra prometida se las daré, pero mi presencia no irá con ustedes. El pueblo se despojó de sus atavíos, de sus ropas hermosas, se vistieron de cilicio. Y la Biblia nos hace ver que ellos clamaron y pidieron. Se arrepintieron de tal manera que lo que buscaban y deseaban era que Dios estuviera con ellos. El hecho de ver a Moisés caminar fuera del campamento, al tabernáculo fuera, era un simbolismo para ellos entender y decir, Dios no está con nosotros. Por eso ellos veían a Moisés con ansias, con deseo, con desesperación, esperando que Dios hablara y que Dios dijera, está bien, iré con ustedes. Y aún Moisés. Me encanta, y vamos a terminar en Éxodo 33. Fíjese lo que dice. Éxodo 33. Versículo 12. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado, no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, yo no puedo imaginar en la reverencia, pero a la misma vez la desesperación de Moisés decir, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés dice, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Cuando aquellos hombres, aquellas personas que empezaban a seguir a Jesús, porque les daba de comer, y Jesús los confronta y les dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. Dice la Biblia que después de que los confronta se van.
Jesús voltea a sus discípulos y le dice, ¿vosotros también os queréis ir? Pedro responde, no se trata, Señor, de lo que nos des, no se trata de la comida, no se trata de los milagros. Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? No se trata de los milagros, no se trata de las emociones, no se trata de la experiencia o los recursos o lo que podemos o no podemos hacer. Hermanos, todo se trata de que la presencia de Dios esté con nosotros. Y eso por pura gracia comenzó en el momento en que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero aún ahora, el pecado puede truncar nuestra comunión con el Padre. Nuestro orgullo, nuestro necio corazón, permitir que el pecado tome ventaja. Hermano, hermana, lo que más debemos anhelar, la prioridad y lo que deberíamos atesorar es que la presencia de Dios esté con nosotros. Porque su presencia, su bendición, su obra, hermanos, supera por cualquier cosa lo que este mundo pueda ofrecer. Hermanos, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu comunión con el Padre? ¿Cómo está tu relación con Dios? No lo que tú y yo creemos, sino bajo su carácter y su esencia, ¿cómo está? ¿Sabes qué es lo mejor? Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como la nieve. Fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Estoy parafraseando. La Biblia nos dice en Primera de Juan, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que el Hijo de Dios debe atesorar por sobre todo, hermano, hermana, es la presencia de Dios en su vida. Vamos a orar. Amado Señor,